Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Dominique Peralta, Iñaki Vázquez e Iván Nieblas vamos a hablar de la música de los 90, las bandas más representativas, los diferentes estilos musicales, la moda de aquella época y todo lo relativo a esa década que marcó a muchas generaciones. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. En programas pasados hemos hablado de la música en las diferentes décadas, los 60, ya hicimos uno de los 60, otro de los 70, otro de los 80. Esta noche vamos a tener una plática muy sabrosa de lo que se escuchaba en los 90. Había rock alternativo, pop, reggae, grunge, ska, punk, hip hop, rap y electrónica. En inglés hubo un boom de bandas como Nirvana, Pearl Jam, Green Day, UB40, Oasis, Savage Garden. En el pop estaban de moda agrupaciones de hombres como Backstreet Boys, NSYNC y Westlife, de mujeres como las Spice Girls o Destiny Child, de donde salió nada menos que Beyoncé. En español, aunque Timbiriche surgió en los 80, fue en los 90 cuando evolucionó y pegó fuerte, con grandes éxitos. También seguían sonando Magneto, Mercurio, Luis Miguel, Alejandro Fernández, Cristian Castro, Jeans, Caló, muchos más. Para hablar de esta época, no solo en el ámbito musical, sino lo que estaba de fondo, lo que ocurría tras los telones, ahí en aquella década, le doy la bienvenida a Dominique Peralta. Ella es conductora de radio y televisión. Dominique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Iñaki Vázquez, músico y cantante. Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Feliz de estar Gracias, del grupo Moderato en su momento. Y Fobia también. Y Fobia, exacto, ¿no? Bueno, has pasado por varios, así es. Gracias por venir, Iñaki. Y también está Iván Nieblas. ¿Cómo estás, Patas? Aquí. Es que no puedo decir, y está también el Patas, ¿no? Porque se puede, se puede. ¿Sí? Bueno, y el Patas. Quien es locutor de radio y escritor. ¿Cómo estás? Aquí estamos, Patas, nuevamente en vivo y a todo color. Gracias. Tratábamos de recordar cómo le habíamos puesto a las décadas pasadas. Sí recordamos que en los 60 dijimos que la música fue muy revolucionaria. Creemos que dijimos que en los 70 fue muy diversa, ¿no? Y en los 80 fue innovadora, ¿no? Pero bueno, vienen los 90s. Yo ya de los 90, tengo que confesar, ya sé menos porque me quedó mucho más impregnado por mi cuestión generacional, los 60, 70 y desde luego los 80s. Los 90, ¿qué dirías, Dominique, de los 90? Yo creo que ahorita que platiquemos te vas a acordar de muchos grupos que a lo A mejor ver. no ubicabas de la década. Sí. Creo que igual que los 80 sigue siendo muy innovadora, pero sobre todo ecléctica, porque hay una fusión de géneros, hay mucha creatividad y empiezan a surgir todos estos géneros y también muchos contrastes de la contracultura con lo que sería el mainstream, es decir, la parte comercial. Tenemos, por ejemplo, el grunge, que es el movimiento más notable de toda la década, encabezado, por supuesto, por Nirvana, se acordarán de Kurt Cobain, Sí. y todo lo que pasó. Seattle se puso en el mapa, surgieron muchísimas bandas, de las cuales mencionabas al inicio. Pero por el otro lado eran estos jóvenes que estaban inconformes, más bien decepcionados, y eran un poco cínicos. Ahorita entramos a ver por qué. Y por el otro lado estaba el pop, que es la parte más comercial, en donde, pensando en las Spice Girls, creo que son unas perfectas representantes, porque además ellas toman este girl power, el poder de las mujeres, muy en su estilo, ya no cosificando tanto a las mujeres en estos roles hipersexualizados, en fin, pero como de una manera más divertida, más juguetona, a diferencia de lo que era el grunge, que definitivamente
tenía una gran seriedad. ¿De dónde pesadez. viene lo del grunge? Es un híbrido entre el heavy metal y el punk, y es la generación X que está decepcionada, desilusionada, y está dando bandazos entre... te decía de lo de los cínicos porque en un momento Kurt Cobain de Nirvana dice, yo soy muy apático y no hago nada porque más bien lo que hago es culpar a la generación de mis padres, que eran los baby boomers, que tuvieron la oportunidad de hacer un cambio importante social, pero se dejaron borrar por los medios y por el gobierno, que agarraron a los Manson y a algunos líderes hippies, activistas, y los satanizaron, los volvieron tóxicos, nocivos, antipatriotas. Y entonces los baby boomers se conformaron y se volvieron apáticos y ya no hicieron nada. Entonces sus hijos, que sería esta generación de los 90, bueno, más o menos, ¿no? Son los que... Son gente nacidos en los 70. 70, sí, somos. Sí, de 60, exacto. O sea, tampoco es que... Tampoco es que tanto, sí, pero que están ya más bien maduros en la década de los 90. Y una de las características de la juventud en ese momento, creo yo, no sé qué opinen mis colegas, es el tema de la apatía, pero la decepción, y coincide con muchas cosas de movimientos sociales y demás. Pero es una época, no obstante, muy creativa y de muchas propuestas, ¿no? Iñaki, la década de los 90. Pues esa es la que me tocó ser y hacer. Sí. Porque si bien para mí los 80... ¿Cuándo formaron Moderato? No, esto es muy anterior. Fobia se forma en el 87, Sí. así que todavía nos tocaron 3 buenos años de los 80s. Sí. Y pues, veníamos pues, de aspirar a entrar a todo este mundo del New Wave, del movimiento Dark, ¿no? Sí. Escuchábamos a Bauhaus, a Soft Cell, escuchábamos obviamente a The Cure, pero luego en los 90s como que muchas de estas bandas empezaron a hacer sus mejores discos, aunque ya habían sido creadas, ¿no? Muchos de los personajes principales de los 90s se formaron a finales de los 80s, ¿no? Ok. Entonces, esa es la década a mí que no es la década en la que yo salí de la prepa sino es la década en la que yo ya estaba trabajando y haciendo cosas, Música. ¿no? Finalmente, yo y mis compañeros habitamos los 90s de una manera muy, muy, muy intensa, ¿no? Sobre todo porque los primeros discos de Fobia se grabaron en Nueva York en el 89, 91 y 93 respectivamente. Pues mira, y luego de ahí nos fuimos en 93, 94 y 95. Estuvimos mucho tiempo en Los Ángeles y nos la pasábamos yendo a los bares y a las tocadas en donde veíamos a todos los personajes que vamos a mencionar ahorita. Nos tocó verlos tocar y nos tocó también ver cómo México le costaba un poco reaccionar, como había reaccionado a otras décadas, a todo este cambio cultural. ¿Pero qué era? ¿Rock? ¿Era principalmente funk? lo que Era... dice Dominique es grunge, ¿no? Grunge. Grunge, que la palabra de alguna manera defina algo como rasposo, grosero, ¿no? Sí, exacto. Creo que surgió de una crítica a algún review de algún disco de las primeras generaciones, ¿no? Pero precisamente todo este sonido que pasó en Seattle, también estaba pasando algo en los 90s en Manchester, en Gran Bretaña, en donde también había un movimiento contracultural muy también de lo que me puse es lo que es, me drogo porque no hay un mañana, un poquito este rollo que pues el disco de Nirvana se llama Nevermind, o sea, es como de... Me vale. Me vale gorro. No, o sea, así acaba el siglo, así acaba el siglo, como que no se estaba cumpliendo esa promesa, ¿no? Y nosotros estábamos siendo parte de esa generación, ¿no? Muy compilatorio, muy de, ok, hagamos un resumen del siglo, mezclemos todo. La tecnología, que luego ya me tocará hablar de eso también, de los sampleos, permitía que empezaras a agarrar muchos beats de cosas de otras décadas y lo mezclaras con el hip hop que se había desarrollado en los 80s y que estaba también llegando a un momento muy importante y que además estaba permeando a otros grupos, ¿no? Ya no era música de barrio ni nada más de una etnia, ¿no? Entonces, todas estas cosas y cómo México no estaba agarrando la onda porque había una gran censura todavía para que no entrara MTV y cómo un par de estaciones de radio eran las únicas que nos
proveían un poquito de música, ¿no? Para ver qué es lo que estaba pasando allá. O sea, mientras tanto, en México era una onda más fresona, digamos, ¿no? O fresona o más pop. O toda la parte de rock estaba basada más como en décadas previas, Sí, sí, como el New Wave, Sí. o directamente el metal, o directamente pues toda la música de la periferia de esta ciudad, que también es toda una cultura muy rica, pero muy enfocada al rhythm and blues, por ejemplo, ¿no? Entonces, son muchas cosas interesantes. Estamos hablando que en la segunda mitad de los 90 ya empezó a haber internet, ¿no? Y Claro. ya se empezó a liberar todo. Y Claro, finalmente, claro. los últimos gobiernos del PRI fueron un poquito más abiertos porque, pues, porque se les estaba acabando la fiesta, ¿no? Claro. Entonces, todo eso formó parte Interesante. de un caldo interesante en el que en México no se gestó lo que pasó en Europa o en Estados Unidos con respecto a la música. Como en otras décadas sí se pudo copiar Sí. de manera más cercana, ¿no? Natural, sí. Patas, ¿tú cómo ves los 90? Yo creo que es la década en la que la podría definir como la década en la que todo se valía, porque había una gran cantidad de vertientes musicales por todos lados y me parece que bajo la sombrilla de la nación alternativa que luego se dio a conocer posteriormente o a la par de la explosión del grunge, pues era como el banderazo de salida de decir, pues tú haz lo que quieras, todo se puede hacer, ¿no? No hay Perdón, ¿qué ningún es la problema. nación alternativa? Pues es este concepto que nació, me parece, además a partir del Festival Lollapalooza de Perry Farrell, Sí. en el que se integraban una serie de bandas que no tenían absolutamente nada que ver unas con las otras, o sea, eran géneros completamente distintos, pero como que el feel, de alguna manera, de todas estas bandas aglutinó a toda una generación que dijo, bueno, pues podemos hacer cualquiera de estas cosas que están sucediendo aquí en Lollapalooza, y pues adelante, ¿no? Entonces nacieron, o sea, una infinidad de vertientes, o explotaron una infinidad de vertientes que quizás ya tenían antecedentes previos. Por ejemplo, ¿Pero también qué nuevos géneros, dirías? Sí, también me estaba acordando, por ejemplo, de explosiones por ejemplo, la música electrónica, ¿no? Como decía Iñaki, a la par de los avances tecnológicos, de los amplios y demás. Y además que se empezaban como a abaratar los costos de las computadoras, ya no era Claro. tan caro tener una computadora. Y además, bueno, también hubo pues varias vertientes, no géneros, digamos, pero por ejemplo el hip hop empezó como a tener una explosión ya a nivel masivo, que antes era como una cosa un poquito más subterránea. A la par del grunge, pues obviamente viene el Britpop, que era la respuesta británica al grunge, que decían, bueno, nosotros vamos a exaltar los valores británicos, ¿no? Como ya lo habían hecho los Kings previamente, pero esto ya a nivel mucho más global. También estaba pues toda la cuestión de las cantautoras. Yo recuerdo mucho cantautoras por todos lados, con su guitarrita acústica, Tracy Chapman, Natalie Merchant, Claro. Alanis Morissette, etcétera, etcétera. Sí. Que eran, yo creo, la alternativa, justamente el concepto de la nación alternativa era la alternativa a lo que estaba sucediendo en el mainstream, ¿no? Que eran pues las Spice Girls, las boy bands, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hubo también unos ¿cómo le podemos decir? Revivals, ¿no? Pues de géneros que ya habían tenido su momento, o uno de sus momentos en los años 70, en los 80, por ejemplo, el punk regresó con gran fuerza, pues ya a mediados de los 90, pues con Green Day, The Offspring, Blink-182, que trajeron este revival de la escena del punk. También la explosión del ska no la podemos saltar, ¿no? Que fue muy importante, sobre todo aquí en México a mediados de los 90, que además pues fue un mega boom de toda una generación acá pues en México. Y bueno, pues todo este amaciato de cosas, pues es lo que yo llamo que era la generación en la que se valía todo, y además pues esta gran nación alternativa que surgió en los 90. Déjenme preguntarles, porque yo lo que recuerdo de los 90 es que empieza la digitalización, digamos. Digo, no empieza ahí, pero se hace comercial ya las computadoras y los compact disc. O sea, yo recuerdo ya, esa es la década en que transitamos de los vinilos y los cassettes al los compact CDs. disc, a los CDs. Sí. ¿no? Exactamente. ¿Eso tuvo, digamos, algún efecto sobre el tipo de música que se hacía?
Sí, creo que lo hablábamos la vez pasada también, la portabilidad, ¿no? Lo que era el Walkman y todos estos formatos digitales, que podías llevarte la música a donde tú quisieras. Sí. Y hay algo súper importante, sobre todo para la industria de la música en cuanto a lo digital, que en 1991 surge el programa SoundScan, que ustedes están familiarizados con las listas del Billboard, que son las que llevan la popularidad de discos, sencillos, videos, películas, etcétera. Bueno, antes del 91, estos registros se llevaban como reportes de las tiendas de discos, tanto el Tower Records y todas las grandotas. Que se vendió más. Sí, que el que te vendía el disco, pues ahí supongo que apuntaba y pasaban esa información. Y Billboard curaba sus listas. No obstante, en 91 llega este programa, que es este sistema, en donde se registran los códigos de barras UPC, ISRC y no sé qué otra cosa, creo que son 3, y allí semanalmente se está vaciando la información de sencillos, discos completos, pero también videos. Pero la información antes no era certera. A partir de SoundScan se tiene un pulso de lo que realmente se está consumiendo y se puede llevar un registro de qué se está moviendo y cómo, de qué tan importantes son los lanzamientos, del impacto que tienen. Y eso es un parteaguas, sí, y hace que se vuelva como mucho más, podríamos decir, predecible el tema, porque ya no hay tanto error humano. Ahora, también las pequeñas tiendas de discos no reportaban sus ventas a ese sistema, por lo cual SoundScan no era 100% de fiar, pero yo creo que como un 80%. Y dicen que de hecho el grunge se vuelve el tamaño de movimiento que fue gracias a los registros ya formales de la digitalización a través del SoundScan, en donde se pudo ver cómo estaba triunfando en ventas, ¿no? En las tiendas. Bueno, yo lo viví, fue muy padre, porque mucha gente dice, no, tú no eres de los 80s, eres de los 90s. Digo, sí, claro que sí. Es que ustedes sacaron su primer disco en 1990, pero no. O sea, alcanzamos a tener unos viniles y unos cassettes en el 89 del primer disco de Fobia, y luego ya salió junto con el CD ya en el 90. Pero era muy padre, o sea, llevábamos un año de tener algo que tocara CDs en casa cuando ya tenía yo un CD, ¿no? Yo jamás me hubiera imaginado, ¿no? Todavía los discos los ponía yo mis discos en vinilo o en cassette en el carro, ¿no? Sí. Entonces, sí era muy padre esto. Y ya viene todo este rollo de los formatos digitales compartidos en Internet y lo de poder quemar CDs, todo eso viene ya en la segunda mitad, porque se tardó en estar barato un quemador de CDs mucho tiempo. Yo todavía, por ahí del 97, creo que compré un quemador por una cuestión laboral y creo que me costó $1,000 y tantos. O sea, no era todavía viable el fusilar. Ya me podía fusilar discos, pero pues no salía. ¿Cuándo habrá empezado Napster, por cierto? Fue finales de los 90. Fue finales. Sí. Y que las velocidades de Internet dieran para compartir archivos y todo eso, ¿no? Sí. Pero no, más bien como al principio de los 90s, yo como lo viví, es exactamente como dice Iván. O sea, ibas a los festivales y tocaba, por alguna razón, Mudhoney siempre estaba. Sí. Mudhoney es como de los padres. No, es como medio papás de todo este rollo, pero no les fue tan bien como a Pearl Jam o como a Alice in Chains, ¿no? O como a Nirvana, ¿no? Pero luego también hay algunos como precursores que venían como empezando a evolucionar un sonido francamente punk de la escena neoyorquina, lo empezaron a llevar a otro lado. Sonic Youth para mí es de Pixies. Esas dos bandas para mí se me hacen importantísimas en el desarrollo de esta nación alternativa. Y desde luego, bueno, R.E.M., que tuvo fue en 91 que sacaron aquel disco famosísimo con Losing My Religion y todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo estaba saliendo toda la movida de Manchester con los Charlatans, con ¿cómo se llama? Stone Roses.
Pero me estaba tratando de acordar de los de Unbelievable. Híjole, ya se me olvidó. Bueno, Sí. en fin. La memoria ya Ahorita no nos da. Pero ahorita no los Y pasa. luego en Nueva York además estaba pasando algo muy padre. La escena hip hop estaba también siendo también hackeada por chavos blancos, ¿no? Y multirraciales y de distintas culturas. Los Beastie Boys, ¿no? Sí. Y justo este productor que es hoy día un gran gurú, una gran referencia, que es Rick Rubin. Él era muy joven también en ese entonces y era un joven productor que estaba viendo que se volviera mainstream el hip hop, que le gustaba mucho él como DJ y como productor, y también empezando también a jugar cómo mezclas el punk con el hip hop y todo eso, ¿no? Entonces los Beastie Boys se me hacen como también de las bandas más importantes. Luego también cómo transicionaron de 80s a 90s los Talking Heads, al igual que R.E.M., los Flaming Lips, ¿no? Todo eso. Pero fíjate, a la vez de lo que estás hablando, estaba este fenómeno de los Backstreet Boys. Sí. Las Que boy no bands. puedo pensar en una cosa más fresa. Yo los odiaba, la verdad, Sí. no. Y llenaban no. estadios, que no, es lo bueno, impresionante. pero era un Sí. fenómeno. Y vendían Sí, un fenómeno. cobijitas y loncheras. No, todo. Era, bueno, pero era muy de adolescente. Sí, Sí, A ver, totalmente. Patas, ¿cómo ves esto? Es que Los eso venía- Backstreet Boys, era, ¿no? Sí, venía de la tradición justamente pues, de los artistas pop de los 80, ¿no? Que siempre ha habido estos ídolos juveniles desde los años 50, 60. ¿no? Bueno, Frank Sinatra. Entonces es la continuación de todo eso, ¿no? De estos perfiles de chavos muy guapitos, de chavos Bueno, muy los guapitos. Beatles en su momento Era lo justamente fueron, también. pero estos bailaban todos juntos Claro. y así. Ya era otra cosa. Y era, ¿cómo se llama? Luego no cantaban de verdad, era playback, Sí. Sí, ¿no? era playback. Sí, bueno, recordemos el fiasco de Milli Vanilli, que fue toda una tragedia. Milli Vanilli, Sí, una cosa claro. terrible ahí, que los Ajá. descubrieron de la forma más horrenda. No cantaba. No cantaban. No cantaban, eran Nada más prestaban su imagen. Justamente esa guapos. era la definición de las boy bands, ¿no? Que era Sí. pues, más el look que lo que estaban ahí transmitiendo y con alguna canción previamente metódicamente creada en laboratorios para que se te quedaran grabadas. Y nunca ya salieran de tu empezaba cabeza, eso ¿no? también. Sí, ya claro, obviamente había Ajá. esas composiciones, yo bueno, venían, te digo, de todas esas consecuencias lógicas de los ídolos juveniles de los años 80 y pues había yo creo que había una gran baraja de estas boy bands, ¿no? Que eran, pues ya sabes, aparte de los NSYNC. Backstreet estaban NSYNC, estaba también Cristina Aguilera, Jennifer López, Britney Spears, etcétera. Todo lo que salió etcétera. de Disney, ¿no? Exactamente, Sí, todo lo que salió de Disney. claro, de Y justamente por eso yo digo que la contraparte era justamente la nación alternativa, porque era la alternativa a eso que estábamos viendo, que era lo que impulsaban las grandes disqueras, los grandes consorcios industriales. Y también me estoy acordando, pues justamente que la contraparte, el contrapeso venía también a ser pues toda la explosión de la cultura juvenil en MTV, que se acordarán a lo mejor cuando empezaba ya toda esta onda de Celebrity Deathmatch, estaba BBC Butthead, Daria, el Chico Migraña, que era pues justamente el reflejo de este otro lado de la juventud, que no eran los que pues, idolizaban. Liquid Television. Exactamente, y los 120 minutos, los Behind MTV the Unplugged, que fueron scenes. también un Sí. fenómeno, estos enchufados. Y era justamente la alternativa a todo esto que estaba manteniéndose en el pop, además junto con una gran presencia de esta explosión del R&B que le decían los gringos, ¿no? El nuevo R&B, el neo soul que le llamaban, ¿no? Que era pues unas cantantes afroamericanos pues más afresados, un poquito más amables con el público. Entonces, bueno, pues todo esto venía a quedar englobado en esta década. Pero, Que digo por que ejemplo, pasaron a ver, muchas cosas. ahorita que estamos viendo en este mercado de la nostalgia, que está McCartney, que está, no sé, los Stones, que ya Toto, o sea, vienen de otras décadas. ¿Cuáles, por ejemplo, todavía se presentan de los 90? Oasis, que se va a ¿Oasis? presentar. Sí, claro. Ajá. Oasis todavía. Sí, bueno, regresan. Sí, van a van a regresar hacer de el vuelta, concierto. Ya ¿no? están vendidos todos los boletos. Es el fase del fenómeno. Ok. Es este año, ¿no? El concierto. Sí, creo. De Sí. Oasis. Oasis. The Cure. Bueno, The Cure viene de los 80. Pero es de Ahí los está. 80. 80, Es de los incluso 80. empezó a finales de los Sí. 70, sí. Exacto. Sí, no, pero un poquito... Red Hot Chili Peppers. Sí, Exacto. yo creo que Los los Red Red Hot Hot. Chili Peppers son de los más fuertes de la década de los Sí. 90 y de los que más pudieron aprovechar precisamente esa mezcla de hip hop con punk y con funk y con muchas otras cuestiones culturales y lo pudieron cristalizar
una vez más Rick Rubin estuvo ahí presente. Es que luego también yo desde la perspectiva de la producción musical también me doy cuenta que hay gente muy importante, gente clave. O desde la parte de la promoción, ¿no? Perry Farrell, que lo mencionaste, claro, sí. es un gran promotor de conciertos. Y además, bueno, finalmente Jane's Addiction, que era su banda en la cual él estaba enfrente, ¿no? Vinieron acá a México a tocar en el Look y éramos poquitos. No sé si tú tuviste suerte de estar ahí. Chiquito. Cabían 400 personas y se corrió la voz de un día para otro. Y fue increíble poderlos ver acá. Pero ya les iba perfectamente bien y tocaban todo el tiempo. Y Perry Farrell de repente dijo, yo quiero hacer un festival. Y se le ocurre Lollapalooza, ¿no? Que es ahorita ya. ¿Y los una Backstreet industria Boys alguna tremenda. vez vinieron a México? Claro. Sí. Sí. Al No lo Estadio Azteca, recuerdo. ¿no? O al, Una cosa así, al Estadio algo Azteca así. o al Foro Sol. una cosa. y lo llenaron. Claro, Seguramente. llenaban estadios, imagínate, una locura. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué? Ahí Ya está, se todavía ahí todos andan. Sí. cincuentones Lo que pasa con esas Ultra bandas es que Rich. siempre, Sí, Ultra como Rich, decíamos, exacto. siempre hay alguien que sí cantaba, ¿no? Sí. Entonces siempre hay Claro. alguien que le acababa yendo bien, ¿no? Por ejemplo, Alguno de todos, ¿no? O sea, siempre como Justin Timberlake. o Robbie Williams, Ah, Justin Timberlake, Timberlake, claro. son Marky los que Mark. salieron de ahí. Marky Mark, Igual sí. que de nuestro lado, Ya se hicieron, de nuestro sí, lado sí. de Menudo y Claro. de todo eso. OV7. Pues sí, sale Chayanne, sale Ricky Martin, ¿me entiendes? O sea, los que sí cantaban de Exacto. la banda, pues Pudieron sí hacer siguieron su siendo carrera. músicos, otros no, otros aguantaron a la reunión y viven un poco de los residuales de las disqueras. Pues, Otros acabaron ahí en vidas raras, ¿no? En los reality shows, En los ahí es donde reality acababan. shows. también, Exacto. también. Entonces, sí, pero sí. Oye, vámonos a la música en español. Ajá. Porque decía Iñaki que aquí en México seguía muy cerrado el asunto. ¿Qué destacarías en los 90s en español? Digo, tengo acá una Sí, lista. son una barbaridad porque se muchísimo, y traslapan. buenísimos. Sí, Café buenísimos. Tacuba, yo claro, lo pondría, Caifanes, sí, La Lo pondrían en los Maldita. 90, Café Tacuba. No, ahí estamos claro. todos Ahí están nosotros. todos. Ahora sí que Fobia. aquí Fobia, yo estoy La ahí Ley. en representación de todos mis compañeros. Mira, la gran bomba Mercurio, que- Magneto, Netos, OV7, Cava, OV7, Cava, OV7. Anaí. OV7 era, ¿por qué era OV7? Ya no me acuerdo. Onda Vaselina. Onda Vaselina. Eran 7 integrantes. Exactamente. Oye, y no olvidemos Juan Gabriel, que es cuando llega a Bellas Artes. Claro. Ah, y claro. Luis Miguel saca su primer romance Sí. en esa época. Sí. Pero no hagamos otro capítulo de Luis Miguel, es que nos hackea siempre el capítulo de Luis Miguel. Sí, Como ha Luis sido Miguel tenemos un que gran hacerlo. éxito a través de las décadas. Y Tenemos a Luis que- Miguel Sí. en esta década también le fue bien. También le fue bien, No, sí, pero ya sí, no le va sí, tan sí. bien. O sea que. Bueno, No, sé. le va de súper maravilla. bien. Le va súper ¿Cómo? bien. ¿Cómo de Miguel es que una bomba no? No, Claro. hace fortunas, las derrocha, Exacto, regresa y vuelve a regresa y hacer- otra vez la Ya se serie y fue. tal. Sí, exacto. Oye, y también están Eli Guerra, está Rita Guerrero, Santa Sabina. Pero ¿cómo caracterizarías esos grupos en español En de los español- 90? Porque lo que veo acá, digo, incluso Shakira, que estaba Sí. acá. O sea, hay como solistas y como grupos. Sí, exactamente. A ver, Kenny Los Eléctricos, Caifanes, La Maldita, todos estos Ajá. venían de este rollo del rock en tu idioma que venía de la movida madrileña y que BMG le pone este nombre. Yo estaba en Rock BMG es- BMG, la disquera. La perdón, disquera, sí, sí, claro. sí. Yo estaba en Rock 101 en esa Sí. época y Rock 101 se destacó por tocar a todos estos grupos Sí. en español, además de mucho de lo que decía Iván, que eran la música que no se escuchaba en otros lados, bueno, más Sí. bien decías tú, Iñaki, y que tenían salida en esta estación, que era cuando no podías tener acceso a la música como hoy. Y empezaron a haber tocadas, que eso era muy importante, porque había una sequía de los 60, 70, 80, por lo que ya sabemos del 68, sí. jóvenes igual a levantamientos sociales, y estaba el look Rocotitlán, que era así el templo del rock, Maravilloso, obviamente increíble. Rocotitlán, ahí en Insurgentes, ¿no? Exacto, Por estaba la Plaza de Rockstock, Toros. el Look, el 9, La Sí, Diabla, en fin, Rockstock, muchos otros. sí. Y de pronto, por ahí, Buenísimo. y todo eso... Chiquitos, lugares chiquitos. Y lo mismo Pero- Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Sí, en todos exacto. lados se Pero empezó a eran hacer. no me lo buenas sé. esas tocaditas. Muy buenas. así, Y yo sí. creo que los grupos, no me dejarás mentir, parte de su éxito, incluso Sí. hoy sobre todo, que ya no reciben tanto dinero de sus composiciones Regalías, sí. musicales, las tocadas son lo que te acercan Claro, a los
los fans. Y lo que, o sea, es el oficio, es que tienes que irte presentando para ir haciendo tus seguidores más grandes. Y ya por allí, entonces, estaban todas estas bandas en español y empieza sí a haber un movimiento y una serie de representantes, que ni Los Eléctricos, bueno, además de todas las bandas españolas, argentinas, que venían y que se tocaban. Y por ahí de 93 se forma OCESA, en donde ya se internacionaliza todo el rollo, pero ya había... ya las disqueras se estaban fijando en todos estos grupos. Que por cierto es una historia padrísima, la de nuestro amigo Alejandro Soberón, ¿no? Que tuvo la visión de que los conciertos iban a regresar a México y que iban a ser un gran negocio. Y bueno, la verdad es que hizo un emporio. Sí. La verdad, o sea, yo lo admiro muchísimo a Alejandro en ese sentido. Y además te cuenta, ha estado a punto de quebrar varias veces por el tema de la economía, pero... Exacto. ¿no? Y de hecho, ellos tuvieron la fortuna de tener una muy estrecha relación con el gobierno de la ciudad, que les concesionó el Auditorio Nacional y lo que es hoy el Foro Sol. Correcto. Porque nosotros en Rock 101 empezamos a meternos en el tema de la producción de conciertos. Trajimos a David Byrne de Mission UK. Y de hecho, el primer auditorio que hizo Caifanes y Maldita lo hicimos nosotros. Los de Rock 101. Los de Rock, sí, la ¿De quién era Rock 101? Rock 101 de los Salas. De los Salas. Y bueno, otros socios, me sé de los Salas porque era el señor Salas. ¿Era Radio 1000? Radio 1000, exactamente. Y entonces, pero ellos no estaban metidos, éramos La Pantera. Que se convirtió en Espacio 59 Espacio 59 para precisamente para la acomodar a español. todo la movida del rock de los 90. Exactamente. En español. En español. En sí, español. exactamente. Ahora, Porque yo en Rock veo 101 aquí- nomás nos daban un programa al día. Yo veo aquí realmente... Porque en W no te daban nada. Sí, ni que- ¿verdad? No, en W no nos daban nada. Nada. Iñaki, veo realmente grupos buenísimos que se formaron en los 90, que siguen ahí presentes, ¿no? ¿Sabes qué? Por ejemplo, posiblemente es importante mencionar que todo este rock que se está gestando de mi generación sí arrancó en esa primera mitad. Pero esa segunda mitad es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la gran bomba que cae a la mitad de la década, que son mis amigos y hermanitos de Molotov, que llegaron precisamente con el rollo de la expresión, ¿no? La libertad de expresión y el derecho, con groserías. el derecho a poderte expresar con groserías. Mi ¿no? respeto. Sí, para mi ellos. La respeto verdad, también. vinieron, por eso me encanta además que se llama Molotov, fue directamente una bomba casera, ¿no? Que además venía Muy urbano. de la clase media, ¿no? O sea, venía de la clase media. Pero una cosa muy urbana, ¿no? Sí, totalmente. Sí, pero no urbana en el sentido, y no me dejarás mentir, de barrio, de calle. Ah, no. No. Genuinamente era... Citadino, ¿no? Era como esta misma clase media, bueno, directamente hermano de uno de los de Fobia, ¿no? Miki es hermano de Paco. de Paco. Y si averiguan más entre que si quién es el hermano de quién y qué, van a ver que me dedican Todos una de las están. canciones a mí, me la acaban dedicando a mí. Pero lo Con que está muchas interesante mentadas de de madre. Molotov es que viene precisamente de todo este rollo, de este sonido angelino de mezclar el hip hop con el rock, ¿no? Y finalmente, pues todos estos cachorritos que eran como los más chiquitos de nuestra generación, pues, que eran Mickey, Jay, el mismo Randy, que era gringo, pero se había quedado ahí a tocar en el Bulldog, ¿no? En el Todos Bulldog, ellos. claro. Y bueno, y nuestro querido Tito, que le mando un abrazo, que se está recuperando de una operación, pues todos ellos estaban queriendo hacer algo que ya no se pareciera a lo que hacían sus hermanos mayores, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, lo de Fobia igual les daba hasta hueva, yo creo. ¿No? Café Tacuba, Caifanes, les parecía ya como, ¿no? Y un poco es lo mismo que pasa con el grunge. El grunge empieza a romper con esa cuestión como muy gótica y tal vez muy refinada, tanto del glam metal de los 80s como también de la parte new wave, ¿no? Tanto la movida de Manchester como el grunge en Seattle está rompiendo con ese rock que empieza a ser muy fino. A nosotros nos agarra de sorpresa porque nosotros estamos a la mitad de nuestra carrera y de repente viene el grunge. No dijimos, y ahora vamos a hacer un disco grunge, hubiera estado muy chafa, pero sí finalmente acabamos gravitando a un sonido más crudo. O sea, porque la década nos llevaba a ello, ¿no? Lo que está diciendo Iñaki Patas es que digamos que a mediados de la década hubo un rompimiento. Sí. O sea, sí se puede ver claramente, por lo menos en la México. música en español o en México,
¿no? Sí, en muchos sentidos, justamente en la música en español, porque también hay que mencionar un par de elementos clave que fueron dos lugares chiquititos también, el Tutti Frutti y el Foro Alicia, que fueron semillero de un Eso chorro sí, de bandas que se forjaron ahí y que a la postre pues serían muy importantes. Por ejemplo, allí ya el Alicia que nació en 1995, empezó pues como una desarrolladora de talentos prácticamente, porque de ahí surgirían pues movimientos muy importantes como el ska, que ya lo habíamos mencionado, y bandas pues como por ejemplo el Panteón Rococó, que pues es una banda que ahora pues ya llena el Foro Sol, ¿no? Sí, La Tremenda Corte, la Secta Cor, los Estrambóticos, todo ese conjunto de grupos que venían además abrevando de lo que ya estaba haciendo La Maldita, Tijuana No, etcétera, etcétera. Y que justamente a mediados de los 90 llega esta explosión, que justamente pues, es un rompimiento con pues, la generación del pasado, ¿no? Esa es como su nueva onda, que el ska, bueno, es una música desde los años 70, ¿no? De Jamaica, pero que tiene pues, este revival que mezclado con un poco de las influencias pues más rock and rolleras, más quizás pesadas, ¿no? De la época de los 90. Y también ahí surge también un movimiento importante que era el surf, que además el surf mexicano pues le da pues un cierto toque muy nacional, que es el uso de las máscaras de luchadores, ¿no? Que aquí se adopta muchísimo. O sea, digo, ya había... Pero es un tipo de música. El surf, claro, sí, como de que venía de los Beach Boys, de Dick Dale, de la música de los surfers californianos. Pero acá, obviamente, en una ciudad que no tenía playas, pues era una cosa muy extraña que hubiera un movimiento de surf, que pues simplemente pues, se navegaba yo en las olas de concreto del asfalto de la ciudad. Se sigue. Había muchísimos grupos interesantísimos, Los Exquisitos, Los Acapulco, el Señor Bikini, Los Elásticos y demás, que pues, llegaban con toda esta conjunción de las películas del Santo, de los luchadores, de, pues, en fin, toda esa época de los... Oye, muy rico, de los 70. Sí. Tú decías, ¿no? Como muy compilatorio. Diverso. Sí, diverso. ¿No? Exacto, muy ecléctico. Exacto. Sí. Déjenme, tengo que hacer una breve pausa. Estamos hablando de la música de los 90. Por cierto, hemos hablado poco de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? No sé cómo eso influía de alguna manera. Es una década muy pacífica, pero pues cae el muro de Berlín. O sea, están pasando muchas cosas. Pero sí, como que la economía... Bueno, comparado a lo que está pasando ahorita, Dios mío. No, bueno. Bueno, y en México, bueno, el zapatismo, ¿no? En fin, no sé. Sí. Regresamos en un momento más. Estamos hablando de los 90 y decía una época pacífica en el mundo, en México muy atribulada, ¿no? Crisis económica, la rebelión zapatista, la entrada en vigor del primer Tratado de Libre Comercio, en fin. ¿Cómo ves, Dominique? ¿Cómo lo que estaba pasando? Porque en los otros programas decíamos era muy importante. Por ejemplo, la guerra de Vietnam, ¿no? Los 60 no se pueden entender sin la guerra de Vietnam, en fin. ¿Cómo ves? Sí, creo que lo que más había eran recesiones económicas, Sí. ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra es cuando sale Margaret Thatcher y entra John Mayer. Los primeros 2 años, del 90 al 92, son muy fuertes. Sí. Y es cuando sale toda esta generación, la clase trabajadora. Digamos que el Britpop de alguna manera representa lo que están diciendo de esta clase trabajadora, que impacta incluso en la moda, porque empiezan a usar ropa de trabajo. Están las guitarras que vienen de casas de empeño, no necesariamente son propias que se las hayan comprado. Y los temas son más rudos, hay mucha inconformidad, decepción y como un poco de... no hay tanta ilusión, como que no se sabe hacia dónde se da. Pero se democratiza, creo que se democratiza la música. Lo que decías hace rato, Iván, de que se vuelven un poco más baratos en algún momento los equipos de sonido y se pueden llevar los raves, por ejemplo, que eso es algo que... Empiezan en los 90. Los raves empiezan en los 90. Ah, mira. Entonces bailas toda la sí, noche fíjate. en fábricas, en bodegas, a campo abierto y los DJs... ¿Ya con un DJ? Ya los DJs se vuelven estrellas. Antes pues mezclaban el trabajo de otros y aquí ellos le ponen su toque y empieza a salir Fatboy Slim, Moby... Mira, entonces, sí, digo, porque en los 70s, pues
también, ¿no? En las discos había DJs, Exactamente. pero no eran las estrellas, ¿no? O sea, No, para nada. Decías, Ahora, qué bien toca este cuadro. No. Exacto. También ahora empiezan a irse a los estadios. A lo mejor como abridores, pero también ya tienen sus propios conciertos. Está The Prodigy y eso hace que se democratice. Y todo el tema, pues, era la parte del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí. Era La apertura. Salinas de Gortari, la apertura. Y como que la gente, lo que decíamos al principio, era mucho más inclusivo. No tenías que casarte con un género y se valía todo. Como que era más libre. Desde cómo te vestías, no había nada contra qué rebelarse en realidad, porque eso ya se había ganado, ya se habían ganado esas batallas y ahora era una cuestión de expresarse, pero como que no había tanto rumbo a lo mejor, pero sí había mucha experimentación y los raves también traían droga, no podemos olvidar, que todas las drogas recreativas. ¿No? Y aquí tengo la impresión como que a esa generación de los 90 les daba flojera el tema de la política y eso, pero algunos sí, algunos abiertamente, por ejemplo, apoyaron a los zapatistas, en fin, ¿no? En fin, en México. Creo que la decepción que fue todo el movimiento revolucionario durante el siglo XX y la desatención no solo al campo, sino a las minorías indígenas, creo que tuvo su expresión con el levantamiento zapatista, ¿no? Que acabó siendo también algo que después de los primeros años donde sí hubo combate, eso se acabó convirtiendo en algo muy simbólico, ¿no? Y fue una fuerza que también ayudó, pero desde un reclamo ciudadano. Y rural, y de identidad, y de naciones indígenas, un reclamo a abrir y a democratizar el país. Sí, y claro, finalmente, claro. El que recibe ese conflicto en los primeros días de su gobierno es el que finalmente abre el país a la democracia, ¿no? Ya luego la idiosincrasia nos hace ver que finalmente vamos a gravitar a ciertas formas. ¿Y la música ahí qué dirías? Pero la música se suma al apoyo de este levantamiento. El ska precisamente es, yo creo, el que mejor se posiciona con estos conciertos masivos en la UNAM, ¿no? Y creo que el rock también nos sumamos, pero estamos más como medio gallina descabezada porque estamos como viviendo nuestra mejor vida, como decías tú. O sea, para nosotros el principio de los 90 era como de, ya se va a acabar la década, hagamos una gran fiesta, ¿no? Sí. Todos nos imaginábamos que íbamos a, acaba el milenio. Como decía Prince, desde los 80s, Prince nos venía diciendo party like it's 1999, ¿no? O sea, todos queríamos que llegara ese, iba a ser una gran fiesta el cambio de milenio, ¿no? Y de alguna manera lo fue. Pero la caída del muro, por ejemplo, que ocurre en 89, digamos, a finales Es importantísima para Europa y para toda esta cultura, por ejemplo. O sea, se cae un sistema. En Berlín ocurre todo, mucho de estas fiestas y de estas drogas nuevas y de abarcar estos espacios. ¿No? Estos espacios son espacios también de ese bloque oriental, socialista, de una gris, aburrido. De una juventud que lo que quería era eso, era escuchar música occidental, los grupos. Era echar relajo, era lo que hacen los jóvenes. Los Pet Shop Boys tienen una rola que se llama Go West, que precisamente es como la hacen como un gran himno, no solo a eso, sino también a la liberación de la conciencia y también hacia poder normalizar después de la represión y el terrible caos que generó el SIDA, ¿no? De finalmente terminar de establecer todos los derechos para todas las personas. Claro. Y una banda de apoyo a la comunidad LGBT, pero con orgullo. Ahí nace también estos conceptos del orgullo gay, ¿no? Entonces, creo que es una década bien padre en todos esos sentidos y como dice Iván, es en donde todo se vale. Y ya no nos tenemos que pelear de rockers contra fresas, ¿no? O campo contra ciudad, o dinero contra no dinero, ¿no? Por ejemplo, Pulp en la canción de Common People, ¿no? Habla también como ya estos encuentros entre clases sociales que normalmente se habrían como ¿qué dirías? ¿Una década optimista? ¿No? Sí, y todo se acabaría en 2001 con el 9/11. No, y de ahí para abajo. Es que es la época. A ver, yo cuando pienso en los 90, ¿quién pienso? En Bill Clinton. ¿No? Claro. En precisamente la caída de la Unión Soviética, ¿no?
Sí. Aquí en México muy atribulado, muy Salinas, Cedillo, pues, digo, imagínate, ¿no? Pero es una época de optimismo, ¿no? Incluso en México esta idea que nos tratan de vender los tecnócratas neoliberales de que vamos a entrar al primer mundo, patas. ¿no? Exactamente, sí. No olvidemos que iniciamos ahí 1995 con el terrible error de diciembre. Totalmente, ¿no? Que sí, de repente que se la nos guitarra cae, que costaba claro. 1,000 pesos y ahora costaba 5,000, ¿no? O Sí, sea, claro. una cosa terrible. Que bueno, pues a la par de todo eso, pues vino No, a sacudir No, los pero cimientos de la 94 el nación. asesinato de Colosio, Colosio, exactamente. la caída de la economía, el asesinato de Ruiz Massieu. No, o sea, sí fue un Exactamente. año terrible. Hay una serie, por cierto, creo que está en Netflix sobre el 94 de Diego Sorno. Exactamente, sí. Sí, y todo eso pues viene también a remover los ánimos, digamos, siempre está, digamos, es de alguna manera bueno, entre comillas, que haya este tipo de conflictos, porque a la par pues salen propuestas musicales interesantes, Siempre, ¿no? justamente pues digamos atizadas pues por este malestar, por esta inconformidad, ¿no? Y creo que yo diría que justamente pues el movimiento zapatista es el gran movimiento de los años 90, el gran movimiento social de los años 90 que Claro. aglutina justamente pues, a muchas capas de la sociedad y entre ellas obviamente se colaron por ahí los músicos. El más notorio apoyo que se le dio a los zapatistas pues vino de Rage Against the Machine, que eran los más vocales en la promoción de los discursos del subcomandante Marcos, etcétera, etcétera. También estaba por ahí Manu Chao, ¿no? Que también fue uno de los grandes apoyadores de todo este movimiento. Y pues creo que justamente a la par de sumarse a la causa zapatista, muchas bandas comenzaron a encontrar pues en sus propuestas de un mundo diferente, de un nuevo mundo posible, pues quizás las respuestas a lo que justamente este optimismo que mencionabas, ¿no? De decir, bueno, es que podemos cambiar las cosas, quizás en los 60 no pudieron, pero a lo mejor nosotros sí podemos. Aquí tenemos una guía, esto es como pues, ¿no? una hoja de ruta que nos están trazando los zapatistas, vamos a darle por este lado y se fueron sumando muchas bandas. Yo recuerdo, por ejemplo, al Panteón Rococó se fue sumando después a las cuestiones del zapatismo, a la Sectacor, Claro. pues todos los conciertos que se hacían, que estaban Los Rastrillos, Santa Sabina, Botellita de Jerez, etcétera, etcétera. Entonces fueron todos enarbolando esta misma causa, pues justamente de hacer pues, un mundo más justo para todos, ¿no? Pero fíjate, a la vez estaba Cristian Castro, Fey, Bueno, Alejandra Guzmán, Laura Pausini, Pues alguien nuestro le tenía amigo que dar de Mijares, comer, saludos a Mijares, Talía, Paulina Rubio. Digo, Pues es que yo me el encantan, gusto Un poco lo Se mismo que rompe el decíamos de los género. boy bands y de las bandas Sí, pop. súper padre, o sea, Claro, Las súper carreras fresa. solistas de los que de habían. los que sí de los salían- que habían, Gloria este, Trevi. es Claro. verdad, el Gloria fenómeno Trevi, Sí, que es sí. todo un fenómeno, Sí. Gloria Trevi, ¿no? O sea, vaya, todos estos buenísimos, Enrique Iglesias, Claro. ¿no? ¿Qué diría? Eso. Regresamos en un momento más. Fíjate que mencionaba todos estos solistas que son tremendamente pues fresas, ¿no? Sí, Pop, claro. ¿no? Eros Ramazzotti, Ricky Ya ni Martin, me acordaba de Ricardo Ramazzotti. Arjona. Arjona, no manches, sí. Sí. También son los 90. No, claro. Claro. Es que También son los 90. el gusto se rompe en géneros. Sí, no todos sí, se sí, tienen sí, que ir sí, por sí. lo que a los que estamos aquí sentados nos gusta. No, y la oferta Alex de Intec, conciertos. por cierto, también Sí, saludos. Y también. la oferta de conciertos en estos foros y en estos espacios, que también el Metropolitan y muchos más Sí. que Ocesa empezó a manejar, hizo muy diversa su oferta. Tú podías ver en el mismo lugar a una de nuestras bandas de rock en español, Sí. a una banda internacional de cualquier género, y podías ver a cualquiera de estos artistas, ¿no? Sí. Y coincidíamos y convivíamos. Desde luego la apertura de las televisoras a esta parte de la cultura había ocurrido ya en los 80s, ¿no? Sí. Incluso los que se habían reservado a ocupar estos espacios se empezaron a relajar un poquito y empezaron a decir, no, pues si queremos
que la gente vea otra cosa en la televisión, pues vamos a la televisión, ¿no? Sí. Al principio pues era un poco más, Oye, todavía existía Siempre en Domingo, ¿verdad? claro, claro. Que fue también, es que Sí, Siempre en Domingo de pero es- institución. pero surge también en la televisión por cable, surgen otros espacios que fuimos apadrinando, fuimos habitando, fuimos transformando desde dentro mediante, Sí. oye, pues... Sí, Ricardo Danos un Rocha espacio, exacto. abrió Sí. mucho Mucho. ese mercado, ¿no? De las bandas. Ustedes nunca fueron a Siempre en Domingo, ¿sí? Claro que sí. Sí fueron, Fobia Pues es que fue a... no eras nadie, No si me no ibas a digas, Siempre en ¿en Domingo. serio? Claro que ¿Y sí. cómo les fue, cara? Pues nos fue muy bien, nos fue muy bien. Y bueno, también íbamos con Paco Stanley y todo eso. Pero Sí. ¿qué pasaba? Que pues era ese mundo muy raro en el que pues, te buleaban, te decían mal tu nombre, no entendían lo que estaba pasando, no entendían la ropa, pero te recibían con mucho amor, como Verónica Castro siempre nos recibió muy bien. Y había alguna de las bandas que siempre, ¿por qué van? Es que tenemos que estar ahí porque la gente, la mayoría del país, No, y sobre bueno, todo el la progreso, tele ahí sigue es siendo lo el- que No es ven. la ciudad, O sea, exacto. tiene que Claro, haber claro. diversidad y tenemos que estar ahí, tenemos que estar en la revista Eres, ¿no? Claro. Y luego los mismos que escribían en la revista Eres, pues se salieron de la revista Eres. Exacto. Pues, La revista Eres es de los 90, Exacto. ¿verdad? Claro, Sí, claro. Yo ¿Por qué considero viste al que- Patas? ¿Tú escribiste en No, Eres? no, no, el que No, escribía era Rulo. pero Rulo sí. Rulo, saludos a escribía. Rulo. Rulo era el de los horóscopos. Que se inventaba. Los inventaba porque- todos. Se los Sí, inventaba se los todos, como inventaba. todos los que escriben Claro. horóscopos, para que digo. Sí, sí, sí. Pa- Desde exacto. José Agustín hasta Rulo inventaban los horóscopos. Exactamente. Sí, yo considero que la revista Eres justamente era el termómetro de lo que era socialmente aceptado. por Era de la gran Televisa, masa, ¿no? Eres. Sí, según yo sí. de Sí, editorial. era de editorial Bueno, Televisa. salió un número que tiene un póster de colección en donde están Caifán, está Cuba y no me Claro. acuerdo En quién el está. Auditorio Nacional, en la En el escalera del Auditorio Auditorio Nacional, Nacional. exactamente, que mucha gente tiene todavía, yo no la O sea, es de colección. de Sí, colección, sí, sí. que Ahí eran como estábamos las todos. nuevas propuestas, sí, está increíble. Fíjate. Ahí estamos Y pues también todos. los 90 es esta época donde empieza la cultura de las celebridades. ¿No? Madonna y Michael Jackson pues son los primeros influencers. Claro, claro. Y gracias a los programas y a las revistas de chismes y a MTV y estos programas como Behind the Scenes, etcétera, te acerca, estás atestiguando la cultura juvenil. Eso qué y horror. formando parte de ello, sí. Pobres porque es de demasiada ustedes. información. Bueno, pero hay Sí. unos que les encanta que los estén persiguiendo Claro, y viendo. por Y ahora, supuesto. hoy en día, con las redes sociales más de que si usó el calzón rosa y no Ajá, el que- calzón azul, morado, ¿no? Qué horror, ¿no? Sí. Esa cosa, sí es cierto, los 90 empieza esa Esa cosa. cultura, sí. El de E! entrometerte. Entertainment. El ¿eh? sí, El claro. Entertainment, el y- canal en Estados Unidos que son 24 horas de puro de chisme. puro chisme. Y bueno, aquí ¿no? tenemos muchísima cultura de eso. Le ganamos ahí. Y también Entertainment. surge en los 90s esa... Sí, se sí, establece en esa esos es- programas. Pati Chapoy, le mandamos saludos. claro. Creo que empezó su programa en los 90. En los 90, sí. ¿no? O sea, Y MTV abona todo eso, pero también hacen MTV News. Y ahí empiezan a tratar. No duró, no me acuerdo cuánto duró MTV News, pero tratan temas políticos y sociales. Y no sé en qué elección, pero había un lema que decía Rock the Vote, Rock the vote. que estaban estimulando a los jóvenes a que fueran a votar, que era importante tener una opinión. Entonces también había esa parte de conciencia social. Pues se nos acaba el tiempo. Tengo la impresión de que es la década en que el radio empieza a caer como medio musical por excelencia. ¿Estoy equivocado, Patas? Pues ¿Los 90s? de algún modo, pues todavía estaba muy en Digo, boga. porque ya en los 2000 ya te empieza el internet. Exactamente. Empieza, ¿no? Pero sí es como el principio del fin, pero creo que, por ejemplo, Radioactivo tuvo una gran explosión durante toda esa década. Todos los 90 fueron dominados por Radioactivo. Rock 101 pues empezó a quedar relegado de alguna manera y hasta acabó en 94. que desaparece. se acabó en 94. Pues ahí está, mira. Exactamente. Y entonces, pero sí, ese era el principio de la falta de comunicación entre el público y justamente las personalidades de la radio o la propia radio misma como medio... Los dueños también. Para escuchar música, en el sentido también, como lo que decía Dominique, de la portabilidad, ¿no? Porque ahora también pues tú podías tener Claro. tus propios CDs, hacer tus propias compilaciones, no esperar a que el DJ de la radio te pusiera la canción a la hora que él quisiera, si Claro. quería, etcétera, etcétera. Entonces tú ya, de alguna manera, justamente aprendiendo de los DJs, empezabas tú a formar tus propios compilados, a hacer tus propias
relaciones musicales y de repente se iba quedando olvidada la radio, ¿no? Que decías, bueno, pues yo lo puedo hacer, yo puedo escuchar cuando yo quiera, que ya eso vendría a explotar después, pues con la llegada del internet, los archivos de intercambio y demás, los MP3, etcétera. Bueno, etcétera. ya llegamos a los 2000 que, pues yo no sé si hacer el programa de No, la pues, Claro, oye, hay ya que estamos, hacerlo, ya estamos a la mitad de la encarrilados. tercera De la década. tercera. Ya Sí, podemos hablar de pero- estas décadas también. Ay, Estamos a la es mitad de la cierto. tercera. Qué barbaridad. A la mitad de la Qué tercera. fuerte. Qué barbaridad. Sí, sí. Qué Cada uno barbaridad. tiene su Claro. caché. En fin, tenemos que hacer en todos los 2000. Me quedo con esa tarea. Y Luis Miguel. No, yo soy fan Será de Luis Miguel. mencionado, Yo soy será fan. mencionado No, Luis bueno. Miguel en todas las Soy décadas. fan de Luis Miguel, Pasaremos lista. con todo y que me choca este nuevo concierto que no habla nada y ni siquiera da anchors ni nada, ya lo vi 2 veces. Y Ah, no, sí eres fan, ¿eh? Sí. Fan de corazón. Sí, ya no canta tanto, pero, No. pero sí es un fenómeno. Sí. La verdad, ¿no? Y sí, Sí, sí lo es. sí nos marcó a ciertas generaciones y sí supo reinventarse. Bueno, el Patas ya está haciendo... El Patas ya está- quiere entrarle a la polémica el Patas. ¿eh? Sí, pues. No, pero bueno. Y le ha la echa- serie. Le ha echado ganas, le ha echado ganas. ¿Qué porque así pasó como con la mamá de reinventado- Luis Miguel? ¿Ustedes saben qué No. pasó? A ver, ustedes que son periodistas, ¿ustedes no? No, nada. Nunca Ni se idea, supo ¿no? ¿Tú? dónde. No, pues yo sé lo de la... Lo de la serie. No sé, creo que Luisito Rey sí... Algo. Sí, creo que la Pareciera ser que desapareció. sí, es pareciera. una Sí, desaparecida. es la una mamá de Luis. desaparición. La mamá de Luis Miguel es una Desaparición forzada. Sí, así es. Bueno, claro. Dominique, muchas gracias. Iñaki, Gracias, Leo. hablamos de su década, entonces tú. Estuvo muy ¡Wow! Esta es la que chambié y Estás- apliqué y creciste muchos y discos. explotaste. Gracias, Iñaki. Gracias, Patas. Gracias por haber venido. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.